Bien, estimados, ¿cómo están? Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios en balance de materia, en esta ocasión sin reacción química. Recordando que cuando hablamos de un balance de materia sin reacción química, estamos hablando simplemente de una transformación de los componentes que pueden llegar a ingresar en un determinado proceso unitario fundamentalmente. En esta ocasión vemos este ejercicio que tenemos a simple vista un flujo de entrada y tres flujos de salida, como vemos acá. Nos dice que en un evaporador, que sería el proceso, se alimenta con 50.000 kilogramos día de una mezcla acuosa que contiene un 8% de hidróxido de sodio, un 10% de cloruro de sodio y el resto agua. Del evaporador salen tres corrientes: vapor puro de agua, solución concentrada cuya composición es del 50% en peso o en masa de hidróxido de sodio. Bien, y la corriente inferior, una suspensión que contiene 95,1% de cristales de cloruro de sodio, 2,5% de hidróxido de sodio y el resto agua. Todos estos porcentajes están expresados en porcentaje de masa, como les había mencionado. Entonces, en inciso A nos piden calcular el flujo en kilogramos día de una corriente de agua o de la corriente de agua evaporada, es decir, de esta parte inferior. Nos piden calcular el flujo de las corrientes de la solución concentrada y de la suspensión si se trabajan en 2 turnos día y cada turno tiene 8 horas. Entonces estamos viendo, nos están pidiendo estos flujos másicos, ¿no?, en cada una de las corrientes. Ahora bien, en este tipo de ejercicios siempre debemos tomar en cuenta de que tenemos que identificar a los componentes. En este caso tenemos tres componentes. Al componente A lo vamos a decir que es el hidróxido de sodio y al componente B que es el cloruro de sodio. Al componente C lo vamos a hablar del agua, y al componente, sería el total de todo el componente, sería la mezcla inicial que nos están dando. Entonces, una vez identificados nuestros componentes, como vemos en este ejercicio, tenemos tres componentes: hidróxido de sodio, que es A, cloruro de sodio, que es B, y C, que sería la cantidad de agua. El flujo inicial del global sería 50.000 kilogramos por día. Nuestro proceso unitario, una vaporización. En el flujo superior saldría 100% de agua. En la mezcla de concentrado nos dice que un 50% es hidróxido de sodio, un 2% es cloruro de sodio y 48% vendría a ser agua, que sería el resto, ¿no? Simplemente debemos recordar que como estamos hablando de una mezcla, ¿no?, la sumatoria de las composiciones siempre debe darnos el 100%. Acá lo mismo, en la suspensión tenemos los tres componentes, ¿no? Tenemos un poco de lo que es hidróxido de sodio y en gran cantidad lo que es cloruro de sodio, y agua tendríamos un 2,4%. Al decirnos agua también nos pueden mencionar en algún caso humedad, ¿no? La humedad, entonces si nosotros nos dicen humedad, podemos suponer que es la cantidad de agua. ¿Ok? Bien, empecemos entonces a resolver una vez que nosotros tenemos identificados y estamos seguros de que en cada uno de los flujos de salida, ¿qué es lo que está saliendo? ¿O qué componente? En este caso sería el componente C, sería agua. Estaríamos hablando que es 100% agua, ¿no? O sea, no tendríamos los otros componentes como son B y C, o perdón, B y A, ¿no? Acá sí, ¿no? Tenemos que considerar esos aspectos. ¿Listo? Acá lo mismo. Entonces, primero hago un balance general de masa. El balance general de masa vamos a obedecer siempre a lo que es la ley de la conservación de la materia, enunciada por la ley que es Anthony-Lavoisier, ¿no? Entonces digo, miren, el balance va a ser simplemente la masa 1 va a ser igual a la masa 2 que está saliendo de agua, más la masa 3 que ha salido por el concentrado, más la masa 4 que ha salido en la suspensión. Por tanto, voy a decir eso. Voy a plantear esa ecuación general. Entonces digo, masa 1, que es el total, va a ser igual a la cantidad de masa 2, que es el agua, más la cantidad de masa 3, que está en el concentrado, más la masa 4, que está en la suspensión. ¿Ok? Ahora, esta sería nuestra ecuación general. Esta, si nosotros identificamos, en nuestro primer inciso nos pide calcular la cantidad de agua evaporada. Es decir, nos están pidiendo esta incógnita, que sería la masa número 2, ¿no?
porque ahí estamos viendo, ¿no?, que está la masa número 2. Por tanto, si nosotros determinamos la masa 1, ya la tenemos. Si nosotros determinamos la masa 3 y la masa 4, prácticamente habríamos hallado lo que es el flujo que sería el inciso A. Y al hallar las masas 3 y masas 4 estaríamos hablando también de que ya estamos calculando lo que se trata del inciso B, una parte fundamental. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicios? Lo que hacemos siempre es hacer un seguimiento a cada uno de los componentes en cada uno de los flujos, y eso es lo que vamos a realizar, ¿ok? Entonces hacemos el balance parcial para el componente A, que es el hidróxido de sodio. Entonces decimos y planteamos en función de las composiciones de cada uno de ellos, ¿no?, y en cada uno de los flujos que va a intervenir lo que es el hidróxido de sodio. Entonces decimos, en este flujo tengo hidróxido de sodio, si vemos está el componente A. En este flujo también tengo, en este flujo también tengo el componente. En cambio en este no lo tengo. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a plantearme de forma general el balance parcial para cada uno, ¿ok?, de los flujos. Entonces digo masa 1 por la composición A1. Va a ser igual masa 2 por la composición en el flujo 2, más la masa 3 por la composición en el flujo 3, más la masa 4 por la composición en el flujo 4. ¿Ok? Si nos damos de cuenta, como les había indicado, en el flujo 2 no tengo, no es verdad, no tengo a lo que es el componente A. Por tanto, esto yo puedo decir que es igual a 0. Entonces, una vez determinado ese aspecto, voy a plantear la siguiente ecuación, ya reemplazando datos. Entonces, reemplazando datos, vamos a tener lo siguiente. La masa 1, 50.000, por el porcentaje del componente A, que vendría a ser el 8%, va a ser igual simplemente a el 50%, que es la composición en el flujo 3, por la masa en el flujo 3, más el 2,5% en el flujo 4, que sería por la masa número 4, ¿no? Simplemente estoy colocando lo que es cada uno de los compuestos, ¿no es cierto?, o componentes, en este caso el componente A, en la corriente 4 la composición es 2,5, ahí está. En la corriente 3 la composición es del 50%, ahí está. Y en la corriente número 1, que sería 8%, aquí está. En la corriente número 2, les vuelvo a recalcar, no existe este componente, ¿ok? Lo mismo voy a realizar ahora para el componente B, que vendría a ser el cloruro de sodio, ¿ok? Entonces hago ese balance y digo, voy a balance. Ahora hacemos para el cloruro de sodio, que es el componente B. Por tanto, hacemos el balance parcial, al igual que el componente A. Por tanto, digo, masa 1, pero ahora por el composición del componente B en la corriente 1. Va a ser igual a la masa 2 por la composición en la corriente número 2, más la masa 3 de la composición en la corriente número 3, más la masa 4, pero del componente B en la corriente número 4. Al igual que en el anterior caso, vemos que en la corriente 2 no existe el componente B, por tanto esto también se va igual a 0. Reemplazando datos, vamos a tener que 50% o 50.000, perdón, del flujo en la masa 1, en la corriente 1, por la composición del componente B, que en este caso es 10%. Va a ser igual a la corriente en el flujo 3, que nos dice que es del 2%, por la masa en la corriente número 3, perdón, acá es 3, más el 95,1% en la corriente número 4, masa número 4. Ok, esas serían nuestras dos ecuaciones a ser resueltas. Estamos hablando de la ecuación número 3, que sería esta, y nuestra ecuación número 2, aquí está. Nosotros debemos resolver, y si nosotros resolvemos estas dos ecuaciones como están planteadas acá, ¿sí? Estamos viendo acá, esta sería la primera ecuación,
y esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos los siguientes resultados. Ustedes ya pueden hacerlo por cualquier método, ¿no? Pero la cantidad de masa número 3, en este caso, sale 7.745,26 kilogramos día, que sería un flujo másico. Lo mismo ocurre para la masa número en el flujo 4. Voy a tener 5.094,74 kilogramos por día. Si nosotros nos damos de cuenta, acá la sumatoria de las cantidades de masa debería de darnos 50.000. ¿El resto qué va a ser? Simplemente agua. Por tanto, nosotros si reemplazamos estos datos en la ecuación número 1, ¿no? Y despejando lo que es la masa número 2, que es el del agua, vamos a tener lo siguiente. Masa 2 va a ser igual a los 50.000 que teníamos, menos la masa número 3, que en el flujo 3, 7.745,26, y menos 5.094,74, que vendría a ser en el flujo número 4. Por tanto, la masa número 2 o el flujo número 2, que correspondería al vapor de agua, había sido 37.160 kilogramos día. ¿Ok? Por tanto, este había sido nuestro resultado final del inciso A. Esto es lo que nos estaban pidiendo para este flujo del inciso A. Para el inciso B hacemos prácticamente el factor de conversión en lo que nos está pidiendo, ¿no? Por los turnos y los 2 días de trabajo. Entonces decimos, partimos de la cantidad de masa, que es 7.745, y decimos que cada 2 turnos, ¿sí?, equivale a un día. ¿Ok? Porque nos está dando esto en días, por tanto, allí estaríamos eliminando los días. Por cada 8 horas yo tengo un turno, por tanto, ahora sí ya nos va a dar las unidades en kilogramos hora, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Cada hora. Entonces, tengo 484,1 kilogramos por hora. ¿Ok? Lo mismo realizamos para lo que sacamos las mismas relaciones, solo trabajamos con la cantidad de 5.094,74 kilogramos por día, y por hora esto sale 318,42 kilogramos día, hora, que vendría a ser el resultado final de lo que nos estaban pidiendo en cada uno de los incisos. ¿Ok? Bien, estimados, espero que les haya ayudado.